Se fue. Para poner puntos sobre las IES, vamos a darles más tiempo para el análisis, para ver qué es lo que supone y qué representa esta conferencia de Múnich. Saludamos a Ángel Gómez de Ágreda, coronel del Ejército del Aire y del Espacio en la Reserva. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal vosotros? ¿Es la conferencia de seguridad de Múnich más importante de los últimos tiempos? Pues muy probablemente sí. De todas formas, hay que recordar precisamente en una conferencia de Múnich hace unos años fue cuando Putin también nos recordó que la situación no podía seguir siendo la misma. Putin de alguna manera se adelantó a estas declaraciones de Marco Rubio diciendo que el orden anterior ya no existía, algo que adelantó también J.D. Vance. Es decir, Múnich viene siendo el foro que aprovechan las grandes potencias para adelantar los acontecimientos que van a producirse más adelante. Creo que habrá que tener muy en cuenta las declaraciones de Marco Rubio porque nos van a definir cuál es el camino hacia el futuro. Bueno, se acaba el tratado New START. Hace unos meses se hizo un ataque, la famosa guerra de los 12 días contra Irán por suspicacias de ese programa de enriquecimiento nuclear. ¿Estamos presenciando una nueva carrera armamentística global? Sin duda. Propiciada más que por la guerra de Ucrania en sí, propiciada por el cambio de régimen que estamos viendo. Hemos pasado de una lucha que estábamos teniendo contra grupos insurgentes con una hegemonía muy clara de Estados Unidos a una confrontación entre grandes potencias en las cuales, además, las grandes potencias van a intentar aglutinar todos sus recursos propios para sus propios intereses, con lo cual a todos los aliados, a todas las potencias medias, nos dejan un poco a nuestra merced, con lo cual necesitamos rearmarnos también nosotros. Lo decía el primer ministro canadiense no hace mucho, precisamente, lo decía la primera ministra de Japón, más recientemente todavía. Todas las potencias intermedias necesitamos asumir una responsabilidad que hasta ahora quedaba en manos de las grandes potencias, que a su vez se están rearmando para esa confrontación que no tiene por qué llegar a ser física, pero que sí se va a aprovechar del leverage, de la palanca que puede proporcionar el aspecto militar en las negociaciones entre ellas. Bueno, y otro de los aspectos fundamentales, ¿no?, es esa capacidad, ¿no?, de disuasión de la Unión Europea, esa autonomía estratégica en un momento pues crucial, ¿no? Europa está en el, digamos, en el rincón de pensar. ¿Qué capacidades críticas le faltan hoy a Europa para actuar de forma autónoma? Le falta sobre todo una base industrial y tecnológica. No podemos aspirar a conseguir una autonomía estratégica si no somos capaces de producir suficientemente y si no somos capaces de desarrollar determinadas capacidades que en el aspecto militar podrían ser pues, algunos aspectos de inteligencia, algunos aspectos sobre todo en la parte logística, de transporte estratégico, algunos aspectos de alta tecnología para los cuales estamos dependiendo de Estados Unidos. Aunque exista una industria europea de defensa, en muchos aspectos, algunos componentes, algunos sistemas concretos siguen viniendo de Estados Unidos y no existe esa capacidad aquí. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es empezar desde mucho antes de la defensa en la retención de talento, en la generación de industria y en la generación de tecnologías propias para poder asumir después esa autonomía frente a otras potencias desde la fortaleza del conocimiento y de la capacidad industrial propia. Y otro de los focos, ¿no? Esa expiración hace ya pues algo más de una semana del New START, ese tratado, ese marco que ponía pues unos límites al potencial nuclear de Rusia y Estados Unidos. ¿Qué valoración puedes hacer de todo ello si vamos hacia un mundo más inseguro? Si crees que Donald Trump pretende incluir a más jugadores como China o alguno más. No, eso es absolutamente claro. Ya ocurrió con la expiración del INF, del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que lo que pretendía era integrar a China en los acuerdos. China ha desarrollado una enorme capacidad
de misiles de alcance intermedio, sobre todo para actuar en la zona en la que tiene realmente interés, el mar del sur de China, el mar del oriental de China, toda la zona de las dos cadenas de islas que la separan o la sirven de frontera con el ámbito americano del Pacífico, y lo que pretendía Estados Unidos era equilibrar este juego. Pasa lo mismo con el Tratado de START, y es un poco este problema de los tres cuerpos que nos describe también la novela, en la cual cuando tienes tres jugadores de un tamaño significativo, cualquiera de ellos piensa que una alianza de los otros dos va a ser más poderoso que el mismo, y por lo tanto pretende ser más poderoso que la suma de los otros dos. Necesitamos ahora mismo esa integración de otros actores, sobre todo de China, en los tratados. De otra forma, seguiremos en un equilibrio inestable que puede romperse en cualquier momento. Luego, el movimiento es perfectamente lógico, lo de intentar integrar a China. El problema es la transición que estamos haciendo ahora, en la cual no tenemos ningún mecanismo jurídico de nivel internacional que vincule a las partes y que limite la capacidad de producción ni de tenencia de armas atómicas. A pesar de todo, ¿crees que Rusia va a dar algún paso más en ese, digamos, tensiones con Estados Unidos? De momento, Sergei Lavrov va dejando algunos recados. Parece que no llegará la sangre al río, pero esto va hacia un alejamiento entre Washington y Moscú, porque parece que quiere desde el Kremlin que todo siga como estaba antes. ¿Cómo crees que va a reaccionar el Kremlin ante esos planes de Trump? El problema del Kremlin fundamentalmente es el estatus que tiene, y lo han hecho, ha habido declaraciones muy recientes de altos responsables rusos, en el que su preocupación principal es el estatus, si son verdaderamente interlocutores de Estados Unidos, o si Estados Unidos va a limitar su interlocución a hablar con China como único prácticamente par en la escena internacional. La preocupación del Kremlin, la preocupación de Putin es ese estatus de Rusia como gran potencia, como potencia internacional, y por lo tanto va a hacer todo lo posible para mantenerse dentro de las negociaciones, para seguir siendo relevante en el ámbito geopolítico, con independencia de su vinculación con China. Pues Ángel Gómez Ágreda, coronel del Ejército del Aire y del Espacio en la Reserva, gracias por aportarnos muchas claves, muchas referencias de cara a esta conferencia de seguridad de Múnich. Un abrazo. Un abrazo a vosotros, muchas gracias.